Hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Silvia García y el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de los antígenos y anticuerpos que existen, su importancia y sobre todo para qué nos sirven y cómo funcionan, así que comencemos. Ok, muy bien, vamos a comenzar. Los antígenos, recordemos que son estructuras moleculares que se encuentran en la superficie de los virus y el sistema inmunitario logra reconocerlo. Son capaces de desencadenar un tipo de respuesta inmunitaria conocida como producción de anticuerpos. Ahora bien, en los antígenos existe en la naturaleza que son provenientes de los microorganismos como estreptococos, artrópodos, polones y células animales. Ahora bien, expliquemos los antígenos artificiales llegan a existir. Estos son el resultado de la unión de una proteína inmunogénica, es decir, acarreadora de un apteno, entendido de esta manera lo artificial por realizar experimentos y diagnósticos del mismo, por eso se llama antígeno artificial. Al lograr unirse las proteínas en la superficie celular de los individuos tratados, podrían generar antígenos nuevos que son reconocidos como extraños, creando ocasiones mucha hipersensibilidad. Sabiendo así que los antígenos sintéticos son creados en el laboratorio mediante síntesis química que por lo regular suelen ser polipéptidos, que recordemos son la cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, que asemejan ser como epítopos, que es la zona específica de la superficie de un antígeno que interactúa con anticuerpos específicos a los cuales une, conocido como determinante antígeno. Entre más compleja sea la molécula, más epítopos habrá. Y los epítopos secuenciales, continuos o lineales, dependen de la orden en el que se acomodan los monómeros de la macromolécula. En la estructura primaria, donde hay regiones hidrofóbicas, hay epítopos ocultos como el epítopo inmunodominante, inmunosilencioso, discontinuos, y estos últimos generan cambios de las propiedades antígenas. Esto es importante cuando se trata de vacunas. Por si no se mantiene la red fría, los epítopos conformacionales no inducirán a una respuesta inmunológica que es adaptiva y la vacuna no protegerá a los individuos vacunados, por lo que quiere decir que pues prácticamente la vacuna no les serviría de absolutamente nada si no está hecho en la forma correcta. Vamos a poner un ejemplo muy claro en este lado. Recordemos que un antígeno como el mostrado en la figura posee uno o más epítopos según su complejidad. Cuando un epítopo es reconocido por diferentes individuos de una misma especie o de otra diferente, se denomina epítopo dominante en el círculo rosa. En las proteínas, los epítopos se clasifican de acuerdo con la conformación tridimensional de la molécula. Esto quiere decir que si el epítopo presenta estructura primaria dada por la secuencia de aminoácidos, se denomina hipótopo lineal. Los epítopos estabilizados por estructuras secundarias terciarias o cuaternarias generan epítopos conformacionales y ocultos. Si la proteína homogénica se desneutraliza, pues los epítopos conformacionales desaparecerán y los epítopos ocultos quedarán expuestos. Ahora bien, existen también el antígeno timo independiente T, independientes, los cuales pueden estimular directamente los linfocitos B para producir anticuerpos sin requerir de presencia de los linfocitos T cooperadores, como por ejemplo los antígenos lipolisacáridos, que ese es un ejemplo muy claro que tenemos. Pues por otro lado, los antígenos timodependientes son aquellos que no pueden estimular directamente la producción de anticuerpos sin la ayuda de las células T, que son las proteínas, pues son unos antígenos de T dependientes. Hay que recordar que los aptenos, si son unidas de modo covalente a una proteína cargadora, pueden inducir a la producción de anticuerpos específicos, ya que esta sustancia química de pequeño peso molecular no puede inducir por sí misma la formación de anticuerpos, por eso necesita ayuda de las proteínas transportadoras. Es por eso que las vacunas frente a sustancias adictivas son vacunas conjugadas compuestas de un derivado químico apteno, unido mediante enlaces de una proteína externa transportadora elevada de inmunogenicidad, y así el vacunado esté protegido. En este caso, el resultado de la vacuna en el organismo de la capacidad donde el agente patógeno se multiplique y produzca inmunidad sin causar enfermedad y poder curar a la persona. Tal es el caso de las dosis de inmunobiológico administrado, que puede tener un efecto importante. ¿Por qué? Porque si se administran dosis menores a las recomendadas y no se logra la protección esperada, provocará un estado de tolerancia inmunobiológico en aplicaciones posteriores. Esto tampoco se debe de acceder a las dosis recomendadas, ya que puede resultar peligroso para el receptor, donde para el establecimiento de la edad, la aplicación de los inmunobiológicos se considera en algunos factores, como son los siguientes.
Tal es el caso de la edad específica de riesgo de enfermedad, las complicaciones, la respuesta inmunobiológica de acuerdo a la edad, el potencial de interferencia de la inmunidad pasiva, la transferida por anticuerpos maternos y la situación de epidemiología de la enfermedad, donde el intervalo recomendado de inmunobiológicos de dosis múltiples varía de 1 a 2 meses, dependiendo del riesgo de enfermedad y la necesidad de inducir o mantener una protección adecuada, cuando existe una dosis, 2 dosis o 3 dosis. A eso nos referimos en este momento. Puede suceder que los inmunobiológicos inyectables vivos, la primera dosis usualmente proveen protección, la segunda asegura la secorversión, que es la inmunidad, y los inmunobiológicos inactivos, la primera dosis usualmente no provee protección. La respuesta inmunitaria se desarrolla con una segunda o tercera dosis, por eso está el reforzamiento. Y los adyuvantes son capaces de activar, potenciar y modular el sistema inmune humoral y celular para inducir una respuesta protectora de manera segura, y sin embargo son pocos los adyuvantes que han sido aprobados para su uso en humanos. Siendo así, principal motivo de rechazo lo que es la toxicidad, pues aumenta o modula la respuesta inmunitaria a una vacuna. Debido a que generan señales inflamatorias, los adyuvantes pueden tener efectos adversos a nivel local, por ejemplo, inflamación, úlcera, abscesos o la formación de hasta cicatriz queloide. A nivel sistemático o sistémico, la alta reactividad de estos compuestos puede causar linfadenopatía, esplenomegalia, náuseas, vómito, diarrea, fiebre, mialgias, artralgias, fatiga, cefalia, artritis e incluso alergias y autoinmunidad. Pueden aparecer moléculas llamadas alérgenos, siendo la sustancia que puede provocar una reacción alérgica. En caso de personas, el sistema inmunitario considera a los alérgenos como extraños, causando estornudos, ojos llorosos, secreción nasal y picaduras en la piel. Ahora bien, cambiando de tema a algo muy importante, vamos a hablar un poquito de los anticuerpos, los cuales son una proteína que forman parte del sistema inmune, circulan por la sangre. Cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo como los virus y las bacterias y toxinas, las neutralizan, conocidas también como inmunoglobinas, por su migración electroférica. Pues son moléculas glicoproteicas, es decir, 90% polipéptidos y 10% carbohidratos, que tienen la capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. Por eso es muy importante los anticuerpos o inmunoglobinas. Teniendo de respuesta primaria al momento de que el linfocito entra en contacto con el antígeno regulado del anticuerpo, mientras permanece en circulación con la función principal de los anticuerpos, que es neutralizar virus y toxinas para que las moléculas entren en acción. Teniendo la parte variable que reconoce el antígeno, se denomina específica para cada antígeno, según sea célula B que lo produzca, que este mecanismo de variabilidad permite el sistema inmunológico generar una gran batería de anticuerpos, que eso es muy importante, pues los únicos y específicos para un determinado antígeno, e iniciar así una respuesta adaptada según el agente patógeno. Es decir, cuando el anticuerpo se une al antígeno, se activan en las otras funciones biológicas heterógenas que le permiten activar al complemento, actuar como opsina y cruzar la barrera placentaria y unirse a células fagocíticas, inflamatorias y plaquetas, etc. Entonces es muy importante, así como mencionar la clase de anticuerpos o inmunoglobinas que existen dentro de ella. Así como existen clases de anticuerpos o inmunoglobinas, existen también 5 tipos, por los cuales los voy a mencionar. En este caso, la inmunoglobina M se adhiere al antígeno, activa el sistema del complemento y hace que el microorganismo sea más fácil de ingerir. Generalmente el anticuerpo está presente en el torrente sanguíneo, no en los tejidos, que en este caso sería la descripción de la M. Ahora bien, la inmunoglobina G, por ser respuesta inmunitaria secundaria, es más rápida y los anticuerpos que se producen son más eficaces, son respuestas inmunitarias secundarias, que esto hace que sea de una manera más eficiente que la primaria. Ahora, continuando con el anticuerpo de inmunoglobina A, está presente en el torrente sanguíneo, mucosa, calostro, que debe de ser mencionado. Y, por ejemplo, los de hemoglobina E desencadenan reacciones alérgicas, pero ayuda a la defensa frente a ciertas infecciones parasitarias. Por eso son muy importantes la hemoglobina C. Y por último, la inmunoglobina D en la superficie de los linfocitos B inmaduros y contribuye a la maduración.
Entonces, si se dan cuenta, todas las inmunoglobinas, que son estas 5, tienen una importancia relevante para poder complementar lo que es la actividad biológica de las inmunoglobinas, recordando que tienen funciones importantes como neutralizar, eliminar virus, bacterias que penetran el organismo, pues los productos de metabolismo bacteriano son las toxinas y sustancias producidas en el marco de procesos inflamatorios o de la destrucción celular. Es por eso que la actividad biológica de las inmunoglobinas, los anticuerpos y los antígenos son muy importantes para todo el sistema inmune. Como conclusión, si no tuviera anticuerpos la gente, habría la consecuencia pues en la aparición de infecciones recurrentes, así como la producción de trastornos en la función de determinados órganos, donde digamos con las consecuencias particularmente características es un incremento de la susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Recordando que la zona donde el antígeno se une al anticuerpo recibe el nombre de epítopo o determinantes de antígenos o de antigénicos, perdón. Bueno, mientras que el área correspondiente de la molécula del anticuerpo es el parátopo, donde es el lugar específico de unión y el anticuerpo al epítopo de su antígeno correspondiente, donde hay que saber que la unión del antígeno y el anticuerpo es un complejo formado por la unión no covalente de un antígeno